Alicia comenzaba a cansarse de estar sentada junto a su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un vistazo por encima del hombro al libro que ella leía, pero descubrió que no tenía ilustraciones ni diálogos, y se preguntó qué gracia podía tener un libro así. Mientras dejaba vagar su mente, el calor de la tarde la envolvía con sopor, hasta que de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo muy cerca de ella. No habría nada de extraño en ver a un conejo, y quizá tampoco en que llevara un chaleco elegante. Pero lo verdaderamente sorprendente fue que, mientras corría apresurado, sacara de su bolsillo un reloj, lo mirase con alarma y exclamara que llegaba tarde. Alicia, que no solía dejar pasar sin más lo extraordinario, se levantó de un salto y corrió tras él. El conejo se precipitó hacia una madriguera al pie de un seto, y ella, sin pensar en lo que vendría, se arrojó también. De pronto, caía por un túnel profundo que parecía no tener fin. Al principio el descenso fue rápido, pero enseguida se volvió flotante, tan lento que le permitió mirar a su alrededor y advertir estantes llenos de tarros, mapas, objetos extraños y frascos rotulados. Tuvo tiempo para reflexionar si acaso no estaría atravesando toda la Tierra y saldría al otro lado, donde la gente camina con la cabeza hacia abajo, o incluso si no llegaría al centro mismo del planeta. En medio de sus pensamientos, comenzó a sentir sueño, y se oyó a sí misma murmurando que después de semejante caída no tendría miedo de saltar desde lo alto de ninguna escalera. La caída terminó de repente, y Alicia aterrizó suavemente sobre un montón de hojas secas. Se hallaba en un largo pasillo con hileras de puertas cerradas, todas iguales. Recorrió el lugar en vano, pues ninguna cedía. Al final encontró una mesa de cristal sobre la que descansaba una diminuta llave dorada. Intentó con varias cerraduras, sin éxito, hasta que detrás de una cortina descubrió una puerta pequeñísima. Probó la llave y ésta encajó. Al asomarse vio un jardín de maravilla, lleno de flores resplandecientes y setos verdes. El corazón se le iluminó de deseo por entrar, pero era demasiado grande para pasar. Volvió a la mesa y allí descubrió un frasco con la etiqueta «Bébeme». Examinó con cuidado el contenido, y al ver que no parecía peligroso, bebió un sorbo. Al instante su cuerpo comenzó a reducirse hasta medir apenas 20 centímetros. Feliz, tomó la llave, abrió la puertecilla y atravesó al fin hacia aquel jardín espléndido. El aire allí era fresco y perfumado. Caminó por senderos de arena clara, y a lo lejos volvió a divisar al conejo blanco, que corría con apuro, murmurando algo sobre la duquesa y la tardanza. Alicia apresuró el paso tras él, pero pronto lo perdió de vista. Se encontró entonces en una sala donde sobre una mesa había una cajita de cristal. Dentro reposaba un pequeño pastelillo con la inscripción «Cómeme». Dudó un instante, puro lo probó, y de inmediato comenzó a crecer y crecer hasta llenar la estancia por completo, con la cabeza casi tocando el techo. Asustada, deseó encogerse de nuevo, y para su alivio pronto encontró otro recurso que la devolvió a un tamaño más manejable. Así, entre crecer y disminuir, Alicia fue comprendiendo que aquel país estaba gobernado por leyes muy distintas a las de su mundo. Poco después, mientras buscaba al conejo, llegó a una casita pequeña. Era la vivienda del conejo blanco, quien al verla la confundió con su criada y le ordenó que fuera a buscarle un par de guantes y un abanico. Alicia entró obediente, aunque más por curiosidad que por sumisión, y dentro descubrió otra botellita misteriosa. Apenas la probó, volvió a crecer con tal rapidez que quedó atrapada en la habitación, con brazos y piernas sobresaliendo por las ventanas. El conejo, aterrorizado, llamó a sus sirvientes, quienes intentaron sacarla a empujones y hasta lanzaron piedras por la chimenea. Para sorpresa de Alicia, aquellas piedrecillas se transformaban en pastelillos en cuanto tocaban el suelo. Al cámara no. Su cuerpo se redujo otra vez lo suficiente para escapar de la casa. Corrió entonces al campo abierto, riendo y sorprendida de los caprichos de aquel país. Más tarde, entre prados y flores, encontró a una oruga azul posada sobre un hongo, fumando tranquilamente de una larga pipa de agua. La oruga, con voz lenta y desdeñosa, le preguntó quién era. Alicia, confundida por los cambios de tamaño que había sufrido, no supo qué responder. La oruga le aconsejó que mordiera de un lado del hongo para crecer y del otro para encoger. La niña probó con cautela, y comprobó que así podía controlar su estatura a voluntad, aunque al principio con bruscos resultados que la hicieron estirar el cuello como una jirafa, o encogerse hasta lo diminuto. Con aquel nuevo poder, Alicia se internó más confiada en el bosque, dispuesta a continuar su viaje. Caminó hasta una casa más grande que las demás. A la puerta se hallaba un pez con librea, que entregó una carta a un sapo igualmente vestido, como criado. La carta iba dirigida a la duquesa, invitándola a jugar al croquet con la reina. Alicia, movida por la curiosidad, entró en la casa, donde fue recibida por un espectáculo extraño. En la cocina reinaba un humo espeso y sofocante,
pues la cocinera estaba hirviendo una sopa con tal cantidad de pimienta que hacía estornudar a todos los presentes. En una silla se hallaba la duquesa, con un bebé en brazos que lloraba sin cesar. El gato de la duquesa, famoso por su sonrisa, reposaba sobre el hogar con gesto enigmático. La duquesa, sin mostrar el menor cuidado, puso al bebé en brazos de Alicia, ordenándole que lo llevara consigo si quería. La niña, sorprendida y preocupada, intentó calmarlo, pero pronto descubrió con horror que el bebé no era un niño común, sino que poco a poco tomaba rasgos de cerdito. Incapaz de seguir cuidando de él, Alicia lo dejó en el suelo, donde se marchó dando bufidos como un animalito. Apenas se recuperaba de aquella extrañeza cuando apareció el gato de Cheshire, cuya amplia sonrisa parecía flotar aún cuando su cuerpo se desvanecía. El gato le habló con voz pausada, indicándole que, si deseaba encontrar más maravillas, podía visitar a la liebre de marzo o al sombrerero, aunque advirtió que ambos estaban igualmente locos. Alicia, sin arredrarse, eligió el camino hacia la casa de la liebre de marzo. Pronto se encontró frente a una mesa larga bajo un árbol, en la que la liebre de marzo, el sombrerero y un lirón dormilón celebraban una merienda perpetua. La mesa estaba servida de tazas de té, pero todos se apiñaban en un solo extremo. Cuando Alicia se acercó, la recibieron con brusquedad diciéndole que no había sitio, aunque en realidad lo había de sobra. Se sentó igualmente, dispuesta a participar en aquella extravagante conversación. El sombrerero le habló de la tiranía del tiempo, asegurando que éste se había ofendido con él durante un concierto, de modo que los relojes habían dejado de marcar las horas y se habían detenido siempre a la hora del té, por eso se veían obligados a vivir en una interminable merienda, entre juegos de palabras acertijos imposibles como aquel célebre de ¿por qué un cuervo se parece a un escritorio? Y el continuo movimiento de puestos alrededor de la mesa. Alicia fue sintiéndose cada vez más desconcertada y molesta hasta que decidió marcharse, sin haber recibido respuesta alguna. En medio del desconcierto apareció de nuevo el gato de Cheshire, cuya sonrisa flotaba en el aire sobre el campo de croquet. Alicia conversó con él, pero su presencia provocó la cólera de la reina, que exigió que fuese decapitado. Cuando trajeron al verdugo, éste se quejó de que no podía cortar una cabeza sin cuerpo y así comenzó una absurda disputa entre la reina, el rey y el verdugo sobre cómo ejecutar a alguien que solo era una sonrisa suspendida en el aire. Mientras tanto, la reina invitó a Alicia a conocer a la falsa tortuga marina, cuya historia consideraba digna de ser escuchada. La niña fue conducida hasta un rincón apartado del jardín, donde la tortuga marina, entre sollozos, relataba en compañía de un grifo sus recuerdos escolares. Sus historias eran absurdas y ridículas, llenas de juegos de palabras y lecciones sin sentido, pero Alicia, con su cortesía habitual, escuchó atentamente, aunque apenas lograba reprimir la risa. Así transcurría aquel extraño relato, cuando de pronto apareció una voz que convocaba a todos a un juicio. Alicia, intrigada, se dirigió junto a la multitud, hacia una gran sala de justicia, donde se encontraba un tribunal presidido por el rey y la reina de corazones. La sala del tribunal era un recinto solemne y a la vez grotesco. En el estrado se hallaban el rey y la reina de corazones, precediendo con majestad finguera. A un lado se encontraba el jurado, compuesto enteramente por criaturas del país, muchas de ellas con semblante distraído y actitud poco judicial. En el centro estaba el acusado, nada menos que el valet de corazones, acusado de haber robado los pastelillos de la reina. Alicia se abrió paso entre la multitud y encontró asiento cerca del jurado, que garabateaba sin cesar en pizarras pequeñas, aunque nadie parecía tener muy claro qué escribía. El conejo blanco, que hacía de heraldo, proclamó el inicio del proceso. Se llamaron testigos San primero el sombrerero, que llegó acompañado de Lirón, aún medio dormido y que contestó con evasivas y absurdos, sacando de quicio a la reina, quien en cada respuesta gritaba la orden de que le corten la cabeza. Luego compareció la cocinera de la duquesa, que traía bajo el brazo su perol de pimienta y que respondió a las preguntas lanzando ollas y cacerolas sobre la sala, sin añadir claridad alguna al caso. Durante el juicio, Alicia notó que algo extraño ocurría en sí misma. Empezaba a crecer de nuevo, al principio lentamente, luego con más rapidez, hasta el punto de que pronto sobresalía por encima de todos los presentes. Lejos de asustarse, sintió que aquella nueva estatura le infundía valor. Finalmente fue llamada la última testigo, la propia Alicia. Sorprendida, se levantó, aunque apenas podía moverse con su tamaño colosal. El rey comenzó a interrogarla con pomposa severidad, mientras el jurado anotaba febrilmente tonterías en sus pizarras. Alicia respondió con firmeza, cada vez más segura de sí misma, y con creciente desdén hacia las ridiculeces del tribunal. Entonces la reina, presa de cólera, se levantó y ordenó que se dictara sentencia, antes de que el jurado deliberase. Primero la sentencia, luego el veredicto, gritó Anne, y señalando a Alicia,
exclamó con su voz atronadora, que le corten la cabeza. Pero Alicia ya no se dejó intimidar. Con su nuevo tamaño y la conciencia de que todo aquel juicio era un disparate, respondió con voz clara que no tenía miedo de ellos, que no eran más que una baraja de naipes. Al instante toda la sala se agitó. El jurado, el tribunal, el rey y la reina, todos los personajes de aquel mundo fantástico se alzaron en el aire y se lanzaron contra ella, revoloteando como cartas que el viento dispersa. Alicia levantó las manos para apartarlas, luchando por mantenerlas lejos de su rostro. La multitud de naipes volaba en torno suyo, girando en un torbellino de colores, y de repente, Despertón estaba de nuevo en la orilla, con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana. El murmullo del río llenaba el aire, y la tarde de verano seguía tranquila, como si nada hubiese ocurrido. Se dio cuenta de que todo había sido un sueño, un viaje tejido por su imaginación en aquel breve sopor. Sin embargo, al levantarse y sacudirse las hojas de la hierba, el recuerdo del país de las maravillas permanecía vívido en su memoria. El conejo blanco apresurado, la oruga pensativa, el gato sonriente, la merienda de locos, la reina airada y aquel juicio absurdo, todo ello se había desvanecido como humo, pero había dejado en su espíritu la sensación de haber atravesado un mundo tan fantástico como inquietante. Alicia caminó de regreso a casa reflexionando sobre lo extraño y maravilloso de su sueño, y con la certeza de que aunque aquello hubiera sucedido solo en su imaginación, guardaría por siempre la huella de aquel país insólito, donde las reglas del tiempo, de la lógica y de la razón se inclinaban ante lo imposible. Alicia, que no solía dejar pasar sin más lo extraordinario, se levantó de un salto y corrió tras él. El conejo se precipitó hacia una madriguera al pie de un seto, y ella, sin pensar en lo que vendría, se arrojó también. De pronto, caía por un túnel profundo que parecía no tener fin. Al principio el descenso fue rápido, pero enseguida se volvió flotante, tan lento que le permitió mirar a su alrededor y advertir estantes llenos de tarros, mapas, objetos extraños y frascos rotulados. Tuvo tiempo para reflexionar si acaso no estaría atravesando toda la Tierra y saldría al otro lado, donde la gente camina con la cabeza hacia abajo, o incluso si no llegaría al centro mismo del planeta. En medio de sus pensamientos, comenzó a sentir sueño, y se oyó a sí misma murmurando que después de semejante caída no tendría miedo de saltar desde lo alto de ninguna escalera. La caída terminó de repente, y Alicia aterrizó suavemente sobre un montón de hojas secas. Se hallaba en un largo pasillo con hileras de puertas cerradas, todas iguales. Recorrió el lugar en vano, pues ninguna cedía. Al final encontró una mesa de cristal sobre la que descansaba una diminuta llave dorada. Intentó con varias cerraduras, sin éxito, hasta que detrás de una cortina descubrió una puerta pequeñísima. Probó la llave y ésta encajó. Al asomarse vio un jardín de maravilla, lleno de flores resplandecientes y setos verdes. El corazón se le iluminó de deseo por entrar, pero era demasiado grande para pasar. Volvió a la mesa y allí descubrió un frasco con la etiqueta «Bébeme». Examinó con cuidado el contenido, y al ver que no parecía peligroso, bebió un sorbo. Al instante su cuerpo comenzó a reducirse hasta medir apenas 20 centímetros. Feliz, tomó la llave, abrió la puertecilla y atravesó al fin hacia aquel jardín espléndido. El aire allí era fresco y perfumado. Caminó por senderos de arena clara, y a lo lejos volvió a divisar al conejo blanco, que corría con apuro, murmurando algo sobre la duquesa y la tardanza. Alicia apresuró el paso tras él, pero pronto lo perdió de vista. Se encontró entonces en una sala donde sobre una mesa había una cajita de cristal. Dentro reposaba un pequeño pastelillo con la inscripción «Cómeme». Dudó un instante, puro lo probó, y de inmediato comenzó a crecer y crecer, hasta llenar la estancia por completo, con la cabeza casi tocando el techo. Asustada, deseó encogerse de nuevo, y para su alivio pronto encontró otro recurso que la devolvió a un tamaño más manejable. Así, entre crecer y disminuir, Alicia fue comprendiendo que aquel país estaba gobernado por leyes muy distintas a las de su mundo. Poco después, mientras buscaba al conejo, llegó a una casita pequeña. Era la vivienda del conejo blanco, quien al verla la confundió con su criada y le ordenó que fuera a buscarle un par de guantes y un abanico. Alicia entró obediente, aunque más por curiosidad que por sumisión, y dentro descubrió otra botellita misteriosa. Apenas la probó, volvió a crecer con tal rapidez que quedó atrapada en la habitación, con brazos y piernas sobresaliendo por las ventanas. El conejo, aterrorizado, llamó a sus sirvientes, quienes intentaron sacarla a empujones y hasta lanzaron piedras por la chimenea. Para sorpresa de Alicia, aquellas piedrecillas se transformaban en pastelillos en cuanto tocaban el suelo. Al cámara no. Su cuerpo se redujo otra vez lo suficiente para escapar de la casa. Corrió entonces al campo abierto, riendo y sorprendida de los caprichos de aquel país. Más tarde, entre prados y flores, encontró a una oruga azul posada sobre un hongo,
fumando tranquilamente de una larga pipa de agua. La oruga, con voz lenta y desdeñosa, le preguntó quién era. Alicia, confundida por los cambios de tamaño que había sufrido, no supo qué responder. La oruga le aconsejó que mordiera de un lado del hongo para crecer y del otro para encoger. La niña probó con cautela y comprobó que así podía controlar su estatura a voluntad, aunque al principio con bruscos resultados que la hicieron estirar el cuello como una jirafa o encogerse hasta lo diminuto. Con aquel nuevo poder, Alicia se internó más confiada en el bosque, dispuesta a continuar su viaje. Caminó hasta una casa más grande que las demás. A la puerta se hallaba un pez con librea, que entregó una carta a un sapo igualmente vestido, como criado. La carta iba dirigida a la duquesa, invitándola a jugar al croquet con la reina. Alicia, movida por la curiosidad, entró en la casa donde fue recibida por un espectáculo extraño. En la cocina reinaba un humo espeso y sofocante, pues la cocinera estaba hirviendo una sopa con tal cantidad de pimienta que hacía estornudar a todos los presentes. En una silla se hallaba la duquesa, con un bebé en brazos que lloraba sin cesar. El gato de la duquesa, famoso por su sonrisa, reposaba sobre el hogar con gesto enigmático. La duquesa, sin mostrar el menor cuidado, puso al bebé en brazos de Alicia, ordenándole que lo llevara consigo si quería. La niña, sorprendida y preocupada, intentó calmarlo, pero pronto descubrió con horror que el bebé no era un niño común, sino que poco a poco tomaba rasgos de cerdito. Incapaz de seguir cuidando de él, Alicia lo dejó en el suelo, donde se marchó dando bufidos como un animalito. Apenas se recuperaba de aquella extrañeza cuando apareció el gato de Cheshire, cuya amplia sonrisa parecía flotar aún cuando su cuerpo se desvanecía. El gato le habló con voz pausada, indicándole que, si deseaba encontrar más maravillas, podía visitar a la liebre de marzo o al sombrerero, aunque advirtió que ambos estaban igualmente locos. Alicia, sin arredrarse, eligió el camino hacia la casa de la liebre de marzo. Pronto se encontró frente a una mesa larga bajo un árbol, en la que la liebre de marzo, el sombrerero y un lirón dormilón celebraban una merienda perpetua. La mesa estaba servida de tazas de té, pero todos se apiñaban en un solo extremo. Cuando Alicia se acercó, la recibieron con brusquedad diciéndole que no había sitio, aunque en realidad lo había de sobra. Se sentó igualmente, dispuesta a participar en aquella extravagante conversación. El sombrerero le habló de la tiranía del tiempo, asegurando que éste se había ofendido con él durante un concierto, de modo que los relojes habían dejado de marcar las horas y se habían detenido siempre a la hora del té, por eso se veían obligados a vivir en una interminable merienda, entre juegos de palabras, acertijos imposibles como aquel célebre de ¿por qué un cuervo se parece a un escritorio?, y el continuo movimiento de puestos alrededor de la mesa. Alicia fue sintiéndose cada vez más desconcertada y molesta hasta que decidió marcharse, sin haber recibido respuesta alguna. Al alejarse, encontró un portón que conducía de nuevo a los jardines, donde varios jardineros, con figuras de naipes, estaban pintando apresuradamente de rojo unas rosas blancas. Explicaron a Alicia que habían plantado por error rosales del color equivocado, y que si la reina lo descubría perderían la cabeza. La niña apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando un cortejo apareció en el jardín. Primero llegaron soldados con forma de naipes, luego cortesanos, niños de la realeza, y finalmente la mismísima reina de corazones y su consorte. La reina, de porte altivo y temperamento feroz, preguntó con voz de trueno qué hacían allí los jardineros, y al ver las rosas, exclamó furiosa su célebre orden de que les corten la cabeza. Alicia, conmovida por los pobres jardineros, logró ocultarlos y evitar que fueran ajusticiados de inmediato. La reina se fijó entonces en la niña, y tras interrogarla con brusquedad, la invitó, más bien, le ordenó, a participar en un juego de croquet. El campo de juego era el más disparatado que podía imaginarse. A los mazos eran flamencos vivos, las bolas erizos que rodaban a su antojo, y los soldados de naipes se doblaban sobre sí mismos para servir de arcos. El juego era un caos absoluto, y la reina, furiosa cada vez que algo no salía como deseaba, repetía a voz en cuello la sentencia de que le corten la cabeza, hasta el punto que Alicia comenzó a dudar de si quedaría alguien con cabeza en aquel país. En medio del desconcierto apareció de nuevo el gato de Cheshire, cuya sonrisa flotaba en el aire sobre el campo de croquet. Alicia conversó con él, pero su presencia provocó la cólera de la reina, que exigió que fuese decapitado. Cuando trajeron al verdugo, éste se quejó de que no podía cortar una cabeza sin cuerpo, y así comenzó una absurda disputa entre la reina, el rey y el verdugo sobre cómo ejecutar a alguien que solo era una sonrisa suspendida en el aire. Mientras tanto, la reina invitó a Alicia a conocer a la falsa tortuga marina, cuya historia consideraba digna de ser escuchada. La niña fue conducida hasta un rincón apartado del jardín, donde la tortuga marina, entre sollozos,
relataba en compañía de un grifo sus recuerdos escolares. Sus historias eran absurdas y ridículas, llenas de juegos de palabras y lecciones sin sentido, pero Alicia, con su cortesía habitual, escuchó atentamente, aunque apenas lograba reprimir la risa. Así transcurría aquel extraño relato cuando de pronto apareció una voz que convocaba a todos a un juicio. Alicia, intrigada, se dirigió junto a la multitud hacia una gran sala de justicia, donde se encontraba un tribunal presidido por el rey y la reina de corazones. La sala del tribunal era un recinto solemne y a la vez grotesco. En el estrado se hallaban el rey y la reina de corazones, precediendo con majestad finguera. A un lado se encontraba el jurado, compuesto enteramente por criaturas del país, muchas de ellas con semblante distraído y actitud poco judicial. En el centro estaba el acusado, nada menos que el valet de corazones, acusado de haber robado los pastelillos de la reina. Alicia se abrió paso entre la multitud y encontró asiento cerca del jurado, que garabateaba sin cesar en pizarras pequeñas, aunque nadie parecía tener muy claro qué escribía. El conejo blanco, que hacía de heraldo, proclamó el inicio del proceso. Se llamaron testigos a primero el sombrerero, que llegó acompañado de Lirón, aún medio dormido y que contestó con evasivas y absurdos, sacando de quicio a la reina, quien en cada respuesta gritaba la orden de que le corten la cabeza. Luego compareció la cocinera de la duquesa, que traía bajo el brazo su perol de pimienta y que respondió a las preguntas lanzando ollas y cacerolas sobre la sala, sin añadir claridad alguna al caso. Durante el juicio, Alicia notó que algo extraño ocurría en sí misma. Empezaba a crecer de nuevo, al principio lentamente, luego con más rapidez, hasta el punto de que pronto sobresalía por encima de todos los presentes. Lejos de asustarse, sintió que aquella nueva estatura le infundía valor. Finalmente fue llamada la última testigo, la propia Alicia. Sorprendida, se levantó, aunque apenas podía moverse con su tamaño colosal. El rey comenzó a interrogarla con pomposa severidad, mientras el jurado anotaba febrilmente tonterías en sus pizarras. Alicia respondió con firmeza, cada vez más segura de sí misma, y con creciente desdén hacia las ridiculeces del tribunal. Entonces la reina, presa de cólera, se levantó y ordenó que se dictara sentencia antes de que el jurado deliberase. Primero la sentencia, luego el veredicto, gritó Anne, y señalando a Alicia, exclamó con su voz atronadora, que le corten la cabeza. Pero Alicia ya no se dejó intimidar. Con su nuevo tamaño y la conciencia de que todo aquel juicio era un disparate, respondió con voz clara que no tenía miedo de ellos, que no eran más que una baraja de naipes. Al instante toda la sala se agitó. El jurado, el tribunal, el rey y la reina, todos los personajes de aquel mundo fantástico se alzaron en el aire y se lanzaron contra ella, revoloteando como cartas que el viento dispersa. Alicia levantó las manos para apartarlas, luchando por mantenerlas lejos de su rostro. La multitud de naipes volaba en torno suyo, girando en un torbellino de colores, y de repente, Despertón estaba de nuevo en la orilla, con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana. El murmullo del río llenaba el aire, y la tarde de verano seguía tranquila, como si nada hubiese ocurrido. Se dio cuenta de que todo había sido un sueño, un viaje tejido por su imaginación en aquel breve sopor. Sin embargo, al levantarse y sacudirse las hojas de la hierba, el recuerdo del país de las maravillas permanecía vívido en su memoria. El conejo blanco apresurado, la oruga pensativa, el gato sonriente, la merienda de locos, la reina airada y aquel juicio absurdo, todo ello se había desvanecido como humo, pero había dejado en su espíritu la sensación de haber atravesado un mundo tan fantástico como inquietante. Alicia caminó de regreso a casa reflexionando sobre lo extraño y maravilloso de su sueño, y con la certeza de que aunque aquello hubiera sucedido solo en su imaginación, guardaría por siempre la huella de aquel país insólito, donde las reglas del tiempo, de la lógica y de la razón se inclinaban ante lo imposible. Si te gustó este viaje al país de las maravillas, no olvides suscribirte al canal Tu Resumen, activar la campanita y dejarnos tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando narraciones largas y detalladas para ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué libro te gustaría que resumamos y narremos en el próximo video? Puede ser un clásico de la literatura, una novela moderna o incluso un libro de desarrollo personal. Tú eliges la próxima aventura literaria.